Hola gente, bienvenidos al canal MJ Helping. Mirad lo que tengo aquí. Un proyecto que teníamos aparcado y esto es para hacer un diorama, un pequeño diorama, sencillo y simple, no nos vamos a complicar. Es algo para tener de recuerdo, un dioramita de Mando y Baby Yoda, recreando obviamente un poco el desierto. Fácil de hacer, esta ya está hecha, es una madera con cola, una tierra desértica, ¿verdad? Un planeta desértico. Recordar de gente, de suscribíos, esos likes para nuestro canal, que esto siga funcionando. Mirad, mi idea era recrear un árbol por aquí, ponerlo aquí no muy grande, fijaos una rama seca, pues a lo mejor algo así, y que ellos fueran alrededor por aquí cerca, ¿no? Recreando un poquito la naturaleza seca que hay por este planeta. Ya aquí, como siempre, reciclando, o sea, nosotros todo lo que podemos reciclar, lo reciclamos, ¿vale? Creo que este está muy bien, ¿no? La naturaleza de este está muy bien. Tiene un poquito de verde aquí y puede quedar bien bonito. Entonces la idea es taladrar, hacer un agujero aquí y ponerlo con cola. ¿Veis? Con una broca de madera, que es este grosor. Mirad, un taladro profesional ya, ¿eh? Esto, vamos. Vamos ya a unos niveles unboxing, ¿eh? Vamos a hacer un unboxing, esto tal cual lo compré. No lo he abierto, vamos a abrirlo ahora. Una serie espectacular, ¿eh? Una serie muy chula, esta serie de Mandalorian. La volvimos a ver hace poco otra vez y nos encanta esta serie. Unboxing puro y duro, aquí tiene los certificados. Aquí está Mandalore. Es una figura móvil, tiene articulaciones, como podéis ver. Podemos ponerle aquí, que vaya andando. Queda espectacular en este diorama, ¿eh? ¡Wow! ¡Cómo mola! Tiene algunos accesorios que ahora os enseñaré con la capa de silicona. Y tiene para poner la mochila, cosa que en este no he querido traer la mochila. Ya quiero ponerle tal cual. Mirad, aquí tiene una de las dagas. Ahí, por ejemplo, la pistola pues se la podemos poner en la mano o enfundada, se la podemos poner ahí, guardada. El sable negro es totalmente móvil, gira todo el brazo, el antebrazo, o sea, puedes hacerlo como quieras, o así, donde queramos. Entonces, esta es la idea. Falta el siguiente protagonista, que es Baby Yoda, este pequeñín que nos cautivó tanto a un montón de gente. Yo creo que más gente se ha hecho fan de Star Wars por él. El unboxing con su cuna, tiene su rana, tiene su bolita. Eso sí os digo, lo han superpuesto, que es que da miedo que se rompa, porque está aquí la tapa de la cuna. Aquí Jodie, mirad. Jodin, como le llamo yo, Jodin. Se mueven los bracitos, muy pequeñín. Aquí, y aquí tenemos su cuna. Mirad qué chulo. La base de la cuna. Aquí nos trae una rana, creo que trae la bola. Su cuenquito para la sopa. Y la ranita también. Mirad. Madre mía. Mirad lo que es esto, con su emblema. Mirad. Es microscópico, como el chiquitajo este, mirad, se le mueven los brazos, está muy bien hecho. Mirad, ahí está con su colgante. ¿Veis? Es una preciosidad. Qué bien lo han hecho. Bueno, pues este ratón iría ahí en su cuna. ¿Veis? Se puede tapar la cuna. No sé por qué no la han hecho magnética, pero bueno. Va a ir visible, obviamente. Esto es la idea, ¿vale? Es sencillo, algo sencillo y que va a quedar muy bien. Lo vamos a poner aquí. Tenemos también un poquito para decorar un poquito. Vale, esa es la idea, gente. Entonces, ahora, esto lo vamos a poner ahí, ¿veis? Tenemos cola blanca. ¿Vale? No os preocupéis si sale un poco porque esto se queda totalmente transparente. Esto
se puede sacar en algún momento dado y no va a dañarlo, no es algo que perjudique. Le podemos poner un poquito esto, así. ¿Vale? En las propias imperfecciones del diorama, veis que hay trocitos, bueno, no lo vais a ver, pero hay trocitos de palo y esto me viene perfecto para darle un aire de naturaleza, ¿no? Sus pequeños detalles de plantas. También lo podemos poner una ramita de decoración. Y mirad lo bonito, cómo le da vida, ¿eh? Ya veréis, ya veréis. Bueno, gente, vamos a pintar todo el perfil de la madera para que quede como una pieza de exposición, ¿vale? Entonces, para que no sea la madera, recomendación acrílica negra y va a quedar perfecto. Bueno, gente, y ahora viene la hora de estrujarnos la cabeza, ¿verdad? Vamos a hacer un droide o una sonda vigilante. Nos vamos a inventar con estas dos piezas. Ahora os explicaré que la acabo de pegar, ¿vale? Ahora os lo enseño bien. Y vamos a llenarlo con retales de otras maquetas. Nos sirve para darle un poco de vida a esta sonda, ¿no? Es que no uso el superglue por una razón muy sencilla. No os creéis que el superglue, a pesar de que digan que lo pega todo, en ciertos plásticos no es tan eficaz. Le estoy usando mejor la silicona esta de la pistola. ¿Vale? Algo así. Esto ya es como queráis, os podéis inventar lo que os dé la gana, porque el mundo de Star Wars lo bueno es que con cualquier cosa hacían drones, así que no tiene que tener ni un orden ni incluso una lógica, solamente darle un aire de dron intergaláctico, vamos a decir. Y luego ya lo vamos a dar una manita de pintura y esto va a quedar muy chulo. Y luego es lo que os digo, esto le podéis dar toda la vida que queráis, le podéis poner tubos, le podéis poner luces, le podéis poner tornillos, tuerca, lo que queráis. De hecho, mirad, le voy a poner también de lo que me sobró del halcón milenario. Le podemos poner aquí este, ¿veis? Hay una gotita. Y estas cosas se ponen quizás para que se sepa qué es lo que va delante y qué es lo que va detrás. Entonces ya con esto tenemos una guía, ¿veis? De lo que va delante y lo que va detrás. Todos retales. Y esto, gente, es darle a la cabeza. Una tapa de boli, también lo que podemos hacer es ponérselo aquí. ¿Veis? A modo de cañón o a modo de tubo de escape. Vamos a ponerlo mejor a modo de tubo de escape. Ahí lo tenéis. Ahí está el dron. ¿Qué os parece? Raro, ¿no? Es lo que quería, que fuera raro. Y ahora vamos a pintarlo, que es lo que le va a dar la vida a esto. O al menos es la idea. Lo quería también, mi idea, gente, era ponerlo como camuflado, pero si no, no iba a destacar mucho en el diorama. Entonces prefiero que sea un poquito, vamos a decir, efecto gris militar, ¿no? Darle un aire militar del imperio, a no que sea como el desierto, porque si no, no iba a destacar y no lo íbamos a ver. Así que con esto yo ya feliz soy. Luego la pintura obviamente le da vida, es lo que le da vida a todo, ¿no? Y cualquier pequeña anomalía o cosillas que no te cuadren con la pintura, pues oye, se puede arreglar. También vamos a dar un toque negro, porque el imperio siempre destaca mucho el negro. No hace falta, gente, deciros que os suscribáis, que el canal sigue con proyectos, con vídeos, unboxing. También vamos a hacer retro games, algún directo que otro. O sea, esto sigue, animaos y así no os perderéis nada. Activar la campanita, que está subtitulado a más de 70 idiomas. Podéis verlo en cualquier país prácticamente del mundo, se puede ver. Esta, vamos a decir, especie de vehículo me recuerda a los que hace Akira Toriyama, los que hacía. Pues siempre muy redondos, muy exagerados los tubos. Es una mezcla total de lo que tenemos a nuestro alrededor, de lo que vemos. También otra cosa que se puede hacer es ponerlo imantado. Si queremos en la maqueta quitarlo o ponerlo en otro lado, se puede poner imantado o directamente, como no se va a mover, estático. Eso como queráis ya, cada uno. Os recomiendo siempre esta pintura porque la verdad que está muy bien, no es muy cara y haces prácticamente todo tipo de manualidades.
Y ahora el tubo de escape o el cañón, como queráis. Ya no sé qué podría ser esto. ¿Vale, gente? Pero bueno, para no ser un experto, algo tenemos aquí ya. Con una plaquita de estas que es para poner algún tipo de imán, le quitamos la funda. Ahí. Y con una pegatina de Star Wars, obviamente, esta, ¿vale? Mirad, la vamos a pegar aquí, para que quede como placa central en el diorama. Mirad qué chulada. Puro Star Wars, ¿vale? Estas van a ser las 4 patas que le vamos a poner al diorama para que quede lo más original y profesional posible, ¿vale? Vamos a ponerle un centímetro. Sacamos bien la hoja del cúter y ahí lo tenemos. Y ahora las pegamos debajo y listo. Bueno, gente, aquí abajo, si observáis, ahí es donde hemos puesto la placa de Star Wars, una placa muy chula. Y las patas, fijaos qué chulas quedan. No las quise pintar de negro, bueno, pues para que tenga otro contraste, ¿no? Pero queda muy bonito. Y por favor, ya sabéis lo que pone aquí, suscribíos, dar un like, activar la campanita para no perder ningún vídeo de MJ Helping. Recordad, subtitulado a más de 70 idiomas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la fuerza os acompañe. Hasta luego.